Damos la bienvenida al analista Juan Cubi, experto en temas de desarrollo. Juan, muy buenos días. Acabamos de mantener un diálogo con un especialista en comunicación política, Caroline Ávila, quien habló sobre el relato belicista, que viene de la mano con impactos económicos que lo vamos a sentir en forma inminente, posiblemente la próxima semana, no más allá de los días de carnaval, en forma contundente todos los ecuatorianos, y adicionalmente con riesgos bastante altos también de ver disminuidos derechos y libertades en Ecuador. Quisiéramos, desde su punto de vista, su análisis sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que se viene. Buenos días, Gustavo, por el espacio. Mire, usted al iniciar la entrevista señalaba el caso de Bukele como una noticia, que a mí me parece que es una obviedad, una evidencia que no se puede negar, pero que implica un retroceso gravísimo en América Latina, porque es volver a aquellas opciones autoritarias, caudillistas, como única salida para manejar la crisis de las sociedades. Y claro, el que Bukele vaya a ser reelegido de una manera más inconstitucional y con tanta aceptación tiene que ver con el desamparo en que ha caído la sociedad, en este caso salvadoreña, frente a la inseguridad y la violencia. No es la mejor salida, obviamente, la de Bukele, porque las salidas a esos conflictos deberían ser mucho más democráticas. Y le traigo esta colación porque en el Ecuador se está hablando de lo mismo, es decir, de la posibilidad de que la crisis, la profunda crisis social, que es un efecto también de la inseguridad, se resuelva por vía de la militarización. Y claro, usted ve que en estas 3 semanas hay una serie de resultados que pueden ser presentados como un éxito del plan de militarización, pero la pregunta es cuánto tiempo va a durar eso. Es imposible mantener de manera indefinida un ejército ocupando las calles de un país, no están para eso los ejércitos. Y sin embargo, a pesar de estos resultados primarios, ¿no? Inmediatos que se han logrado, usted tiene el problema que subsiste, que es la existencia del narcotráfico como un negocio gigantesco, como un negocio que va a seguir generando adhesiones, grupos, personas interesadas en mantenerlo. Entonces, el tema es que la militarización puede darle algún resultado parcial, pero no toca el problema de fondo. Entonces, mi sospecha es que el gobierno, el presidente Noboa, le está apostando a conseguir resultados bastante presentables a la ciudadanía respecto al tema de la inseguridad para ir allanando el camino a la reelección. Sí, desde mi punto de vista, si lograra mantener un año más o menos aproximadamente el estado de militarización, mantener al ejército en las calles, presentar algunos resultados, claro que va a lograr una serie de adhesiones. Este mismo rato, con solo 3 semanas de estado de excepción o de guerra interna, ya ha subido su popularidad. Pero eso, Gustavo, al margen de que mucha gente pueda sentirse satisfecha con estas políticas, eso es un retroceso porque se está sacrificando la obligación y la posibilidad de salir desde una lógica democrática de esta crisis. Y más bien estamos optando por el autoritarismo. ¿Cómo ha visto usted, aunque ya nos ha anticipado algo sobre el tema, el desarrollo de este conflicto armado interno que se lo configuró como una figura jurídica aquí en Ecuador? ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son los pros, los contras, las oportunidades, las amenazas que se abren? Es innegable, Gustavo, que teníamos y tenemos un problema gravísimo, que amenaza no solamente al Estado, amenaza la propia convivencia colectiva. Eso es innegable. O sea, algo hay que hacer frente a la amenaza del crimen organizado. En eso creo que nadie tiene ninguna duda. ¿Sí? El tema es cómo hacerlo. ¿Sí? El tema fundamental es desde qué perspectiva enfrentar, digamos, ese problema. Entonces ya hemos visto cómo empiezan a existir una serie, digamos, de irregularidades en este tipo de medidas, ¿no? Excesos, abusos de la fuerza pública, que lo que empiezan a generar es la idea de que en efecto hay que combatir, digamos, a estas bandas, cueste lo que cueste, sin importar una serie de normas y respetos a las leyes, y eso es tremendamente peligroso, porque va creando en la ciudadanía, que eso es lo peor, va creando esta adhesión a las políticas autoritarias. Entonces, en ese sentido, si usted me pregunta cómo veo yo los resultados, pues creo que se ha evidenciado la incapacidad de la institucionalidad del país, de la institucionalidad formal democrática,
de responder al desafío de la violencia narcodelictiva. Ahora, continúan las informaciones y ahora con el avance de la tecnología, que con muchísima frecuencia tiene cámaras para atestiguar y luego difundir los hechos, siguen dándose casos realmente execrables, masacres en Ecuador. El día de ayer en Manta ingresó una banda de delincuentes, asesinaron a la dueña de una cevichería. Uno no entiende por qué, qué puede haber por allí. No hay de hecho nada que lo justifique, o ese joven estudiante caminando por Quito es asaltado por dos delincuentes y ante la intención de él de tratar de correr recibe un disparo en la cabeza. Todo este tipo de imágenes están diariamente circulando, lo estamos viendo los ecuatorianos y de alguna manera nos llevan a justificar volviendo a la frase de Caroline, este relato belicista en Ecuador. Me preocupa algo, Gustavo, lo que usted señala es real. No es novedoso porque llevamos de algunos años de vivir esos episodios, ¿no? Recuerde la monstruosidad de las masacres en las cárceles, ¿no? Que son eventos que impactan aún mucho más que estos incidentes o que estos hechos luctuosos que usted ha señalado, ¿no? Que son también condenables. A mí me preocupa este momento cuál va a ser la respuesta en el próximo periodo de las bandas criminales. Porque claro, el impacto de el estado de guerra interna declarado por el gobierno, claro, ya les ha cogido de sorpresa, les ha obligado a replegarse, pero eso no significa que ellos van a cesar en sus actividades, en sus pretensiones, ¿no? He leído en la prensa que ya existe, digamos, esta posible alianza entre las bandas criminales para hacerle frente a la ofensiva del Estado. Habrá que ver cómo responden. Yo espero que no entremos en una lógica como ocurrió en Colombia, ¿no? Que la respuesta fue los coches bombas y que prácticamente generaron una devastación social y de la seguridad grave, ¿no? Que pudo ser controlada luego de varios años, pero el costo fue terrible en Colombia, ¿sí? Y lo otro que yo veo, Gustavo, y que usted me hacía la pregunta anterior, es que no hay mucha claridad sobre las condiciones de este estado de conflicto interno, es decir, no se sabe hasta ahora jurídicamente cuál es el rol o cuál es la condición que se le puede aplicar a estas bandas organizadas. Son grupos beligerantes, son delincuencia organizada, son delincuencia de alta peligrosidad. ¿Cómo se va a manejar eso? Creo que nos tienen trampado como país. Tocará inventar alguna nueva fórmula jurídica para justificar que se le declare la guerra, más o menos guerra convencional, contra grupos de delincuencia organizada, y habrá que ver jurídicamente qué significa eso. He escuchado a varios juristas que dicen la enorme complejidad, la enorme dificultad, por ejemplo, para procesar por delito de terrorismo a estos chicos que pueden estar, qué sé yo, portando un arma o estar cometiendo el delito de asociación ilícita o robo o asalto, cosas, a delitos muy, muy puntuales que no se enmarcarían dentro de la figura del terrorismo. Entonces escuchaba a unos juristas que decían que eso va a ser inviable, pero obviamente toca dar una respuesta a esa problemática, eso es indudable. Creo que la discusión es si esa respuesta viene desde la fuerza, desde el discurso de la guerra y de la opción bélica, o viene desde un discurso más democrático. Y creo que ese es el debate central de este país en este momento. ¿Cómo absorbió usted, licenciado Cubi, esas advertencias dadas desde Cordes? Osvaldo Hurtado, Abelardo Pachano, entre otros personajes, son parte de Cordes, y hay distinguidos economistas también allí dentro de Cordes que secuencialmente van dando opiniones, diagnósticos sobre el país. El comunicado de esta semana fue realmente alarmante, el mensaje de por medio, o medidas económicas drásticas, fuertes, o el colapso del país, incluido el fin de la dolarización. Bueno, que hay una profunda crisis, nadie lo va a negar, que ya se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿sí? Y que era inevitable que llegáramos a un punto como el que estamos viviendo. Pero a mí lo que no me gusta es la ratificación de ciertas medidas ya prediseñadas a partir de la declaración de Cordes, que implica al expresidente Osvaldo Hurtado. Es decir, si no suben el IVA y si no reducen el subsidio a los combustibles, entonces el país colapsa. Pero podríamos buscar otras opciones. Hay sectores que están hablando de otras salidas
que podrían ser duras, fuertes, pero que no implicarían un costo para los sectores que ya de por sí están golpeados y empobrecidos, ¿no? Sin embargo, hay grupos que definitivamente se niegan a cualquier otra opción que no sea subir el IVA, es decir, subir el gasto de la gente, reducir el subsidio a los combustibles, que también implicaría indirectamente una afectación, porque ni siquiera está claro cómo se va a hacer el tema de la focalización. Sin embargo, el presidente Hurtado no tiene de pronto el valor de decir, a ver, ¿por qué no se plantea una reforma tributaria para sacar estos recursos emergentes de quienes realmente tienen mayor capacidad de pago? Porque eso implicaría tocar los intereses de grandes grupos de poder. ¿Por qué no se habla de un control más eficiente de la evasión y la ilusión tributaria? Según la CEPAL, el año 2021 fueron 7.000 millones de dólares que se evadieron en este país. Gustavo, es una cifra gigantesca, monstruosa. Ahí podría estar tranquilamente gran parte del dinero para solventar el déficit fiscal. Sí hay posibilidades de discutir otras opciones, pero veo que definitivamente hay una cerrazón, si cabe el término, de ciertos sectores para este tipo de medidas. Entonces ahora estamos entrampados porque el pacto de la derecha, correísmo social cristiano, que está de alguna manera chantajeando al gobierno desde la Asamblea Nacional, va a impedir cualquier tipo de salida, ¿sí? Y no es porque tengan una visión alternativa, es simplemente por bloquear, desde una perspectiva electoral, bloquear la medida de la subida del IVA porque es impopular. Pero no se está discutiendo en términos de una salida mucho más equitativa para la crisis. Entonces, acabo de leer en la prensa, Gustavo, que creo que no hay plata ya para pagar los sueldos de este mes, ¿sí? Que habrían retrasos, que ya no se están cumpliendo una serie de obligaciones. Creo que hablaban de una cifra de 450 millones, si no me equivoco, que es una necesidad urgente. Sin embargo, se han pagado 240 millones de la obligación de la deuda para tratar de bajar el índice del riesgo país. Entonces, son esas decisiones que más bien están orientadas a defender ciertos intereses, las que impiden definir una política de emergencia económica para el país, pero desde una visión mucho más equitativa, de mayor justicia con los sectores afectados, ¿no? No se puede gobernar, Gustavo, un país si usted solamente toma medidas en función de intereses puntuales de grandes grupos de poder. Vea lo que va a pasar esta semana. Ya se ha convocado a la discusión en la Asamblea para la ratificación del Tratado de Libre Comercio. No se ha escuchado todas las voces que están alertando al país sobre las consecuencias graves de ese tratado para ciertos sectores de la economía. Estos grupos que tienen intereses concretos, grandes intereses, le voy a señalar: camarón, banano, madera, ciertos productos agrícolas, ciertos productos de extracción primaria para la exportación a China, son los que están exigiendo que se ratifique lo más rápido posible este tratado para asegurar sus negocios de exportación. Pero así un país no puede funcionar si usted va a afectar a una cantidad enorme de sectores, campesinos, pobres, productores internos, microempresarios, que son los que están poniendo o están más bien exigiendo que se les escuche para tratar de llevar a cabo negociaciones menos perjudiciales para estos sectores. No, Gustavo, simplemente el lobbying de estos grandes grupos de poder van imponiendo la agenda económica en el país. Justamente, licenciado Kubi, sin obnubilarnos y quedarnos en el relato de que es a veces lo que nos quieren hacer escuchar, y apelando a su calidad de experto en temas de desarrollo, ¿en qué estado de situación se encuentra en Ecuador el empleo, la salud, la educación, las oportunidades para detener la ola migratoria, cuando vemos incluso ya a los GATS recibiendo bonos del Estado en lugar de dinero? Bueno, es lo que usted acaba de señalar, es una evidencia de la incapacidad para definir políticas de mediano y largo plazo. Así es. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo me pregunto, ¿qué va a suceder cuando empecemos a reproducir esto de los pagos con bonos del Estado que no sabemos ni siquiera cuándo van a ser cobrables? Y usted recuerde, Gustavo, que cuando se han dado bonos, el gran problema es que termine usted negociando esos bonos a la baja porque no tienen el valor que representan, y eso también beneficia a una serie de especuladores que a la vuelta de la esquina van a negociar esos bonos en mejores condiciones. Eso es lo peligroso de lo que estamos viviendo. Pero, Gustavo, sentémonos a discutir cuál es una salida que obviamente exija
que el costo de la crisis se lo pague proporcionalmente en la medida de las posibilidades y de la capacidad de aportar, no en función de priorizar ciertos intereses o ciertos negocios, lo que se llama comúnmente los negocios de punta, y marginando al resto del país. Lo de la inmigración es terrible, Gustavo. Nos hemos vuelto a la época del año 1998-99, previo a la dolarización, cuando hubo un desangre de toda de la población y de la capacidad productiva de este país por vía de la migración. Eso estamos ya más o menos casi que reeditando esa situación de crisis. No se puede permitir que otra vez el país colapse. Bien, sus expectativas para lo que suceda la próxima semana. El día martes estará la Asamblea sesionando para tomar ya una decisión. Es tratamiento en segunda discusión y eventual decisión del tercer proyecto económico urgente del gobierno, que lo calificó para financiar el conflicto armado interno. Luego hay las posibilidades incluso de que si no hay acuerdos esto pueda ingresar por el Ministerio de la Ley, tema que podría dilucidarse justamente en los días de carnaval. Bueno, yo escucho las voces críticas, ¿no? Que se le dan a todo lo que significa la elevación del IVA, ¿no? Los 3 puntos al 15% y la posibilidad incluso de que ese ya quede establecido de manera indefinida. Y eso es un impuesto que más bien grava al consumo de la gente común y corriente, de los ciudadanos. No veo que exista, y vuelvo a reiterar, Gustavo, no veo que exista una decisión distinta, ¿sí? Que a mi ver sería más equitativa para ver de dónde obtenemos esos fondos. Y claro, ahí es cuando aparece esta voz de alarma de Cordes con el economista Pachano, Abelardo Pachano, el doctor Hurtado y el señor Hidalgo, no recuerdo su nombre, que son los directivos de Cordes, diciendo, cuidado, el país no se cae si no aprueban el alza del IVA. Me parece un alarmismo irresponsable. Bien, gracias por habernos acompañado, licenciado Cubi. Gracias a usted, Gustavo. El licenciado Juan Cubi es analista político, experto en temas de desarrollo. Fue parte de un grupo subversivo en Ecuador de hace muchos años, Alfaro Vive Carajo. Son las 8 horas.